noches, amigos de Tribuna Caliente. Eso, muy bien. Hoy estamos con el programa del día lunes 18 de mayo del año 2026. ¿Cómo del ano, por favor? ¿Cómo es eso? No se ha malcriado, Carlito. Empezó la por noche favor. bien, ¿ah? Empezó la noche bien. El año 2026. A ver, hoy día estamos con una persona que se va a integrar al grupo y ya le vamos a dar la bienvenida. Al igual, pues, por supuesto, que estar con Ricky, como siempre en los controles, el gran Miguel Maldonado. Presente. A ver, antes de empezar el programa, me voy a tomar un minuto al cual le voy a denominar el Minuto del Ciudadano. Ah, su madre, ya. En 2 semanas, aproximadamente, el domingo 7, vamos a tener todos los peruanos un derecho de elegir nuevamente a un nuevo presidente o presidente en este caso. Y quiero dejar abiertamente una señal clara de lo que siento y de lo que pienso, porque creo que en este momento nos estamos jugando no solamente el destino, sino nos estamos jugando la vida. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía hace un momento Lisandro en el programa anterior, y creo que esta gente que tiene que ver con Sánchez es gente que vive de la miseria de las personas y se hacen ricos de los miserables, como ha pasado en tantos otros países, ejemplo Venezuela, ejemplo Bolivia, ejemplo Argentina, ejemplo Colombia, que también va a estar justamente en elecciones la próxima semana, y que son realmente seres que no merecen tener ninguna oportunidad de gobernar ningún país, porque todo lo que tocan lo terminan haciendo mierda. JP, el partido de esta gente, y lo digo con respeto, porque son gente, pero que absolutamente no tienen nada que hacer y no tienen ningún tipo de capacidad para dirigir ni un país, ni creo ni sus propios hogares. Es gente que vive regalando bonos, pero que no es plata de ellos, sino es plata de todos nosotros. Que dan un bonito por aquí, que dan un regalito por acá, y por eso les digo que es gente que vive y se hace rica de la miseria de ustedes. Así que ustedes tienen en 2 semanas, el domingo 7 de junio, la responsabilidad de evitar de que el Perú se vaya a la mierda. Ya sabes, Miguel, ¿por quién votará? Entonces, Vota bien, por favor. ¿Ah? cada persona es hora de que piense con la cabeza y no con el hígado, ni con el riñón, ni con el estómago. Carlitos, pero no te molestes tampoco. Pues, No me estoy o sea, molestando, porque- estoy hablando con seriedad, que es distinto, pero no molesto. Ah, ya, Porque perdón. creo que vale la pena señalar y poner los puntos sobre las IES en situaciones y en momentos como este. Yes. Las cosas hay que decirlas antes. Y a todos los peruanos, y con esto cierro, las cagadas, mándensela de a una, no todas juntas en un mismo momento. He terminado. Y con esto quiero decir, y dándole bienvenida a nuestro nuevo integrante, voy a dejar para que él mismo se presente con su nombre, por favor. Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto, Carlos. ¿Qué tal, Ricky? Presente. Un saludo a todos ustedes. Bueno, mi nombre es Gabriel Rodríguez. Yo soy periodista deportivo. Trabajo en un medio que es Zona Deportiva, en Ovación. Y bueno, me han invitado a estar ahora aquí en Tribuna Caliente. A poco de iniciar el Mundial, ¿no? Estaba viendo las noticias también, algo en cortito, de que Neymar ha sido convocado, por ejemplo, por la selección brasileña, donde algunos periodistas lo han criticado. Mucha gente brasileña se ha puesto a celebrar también, ¿no?, el Mundial. La convocatoria de Brasil hoy día fue como nunca la había visto. Con público, con un escenario, como si fueran a ver una película en el cine o en el teatro, con hinchada. Como nunca la viste, pero quizás como siempre debió ser. Tal vez. Ahí está, Pero muy la, cierto. pero la expectativa era tanta en Brasil que cuando dieron el nombre de Neymar fue una ovación absoluta. Yo no recuerdo una Nunca he visto expectativa una, tan grande. yo tampoco- En Brasil, ¿ah? Sí, no, yo ni en ninguna parte del mundo he visto la presentación de una selección que va a ir a jugar un mundial a sus convocados, a sus 26 convocados, de la manera como hoy lo hizo Brasil, y efectivamente, como bien dice, ha sido nominado
Neymar para estar en la nómina del Mundial. Pero Ancelotti ha sido claro. Esto no significa de que Neymar vaya a ser titular. Correcto. Claro. Se la tiene que ganar en la cancha, en los entrenamientos, porque realmente Brasil tiene un cuadro bastante competitivo, con jugadores que militan en las mejores ligas del mundo. Y creo yo que con Neymar, es verdad, puede ganar un plus, pero vamos a ver, para empezar, si Neymar está en la capacidad y en las condiciones físicas, para primero empezar un partido y demostrar que todavía tiene algo de lo que alguna vez se le vio y se le conoció. Muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos, Gabriel, a todo el público que está conectado? Muy buenas noches. Sí, como bien mencionabas, ¿no? Ya hablando netamente de lo deportivo y de la coyuntura mundial, va a ser el cuarto mundial de Neymar. Y seguramente, bueno, muchos dicen el último baile, The Last Dance, a lo Messi, a lo Cristiano Ronaldo. Yo no sé si sea el último de Neymar, pero considerando la edad, seguramente para un próximo mundial, el 30 Va a depender de lo que años. va a depender de cómo él lleve su vida, ¿no? Del mismo. Correcto, sí. Entonces, bueno, uno como hincha del fútbol va a esperar lo mejor de Neymar, el espectáculo, siempre el juego bonito de Brasil que uno tiene, digamos, en recuerdos de algunas otras selecciones en mundiales anteriores. Pero vamos a ver, yo creo de que si bien es cierto, Brasil ha tenido algunas bajas considerables, sobre todo la de Rodrigo, creo que es la más importante en lo que queda, digamos, de todo este tiempo que ha transcurrido. Yo creo que Neymar le va a dar ese plus, no solo futbolístico, sino anímico que esa selección brasileña necesitaba. Que no ha tenido en las eliminatorias, porque muy rara vez Brasil no termina entre los 3 primeros puestos. Sin embargo, la vez que fue campeón del mundo llegó al Mundial no estando dentro de los 3 primeros puestos. Exactamente, Entonces, tuvo una eliminatoria que no fue la mejor. Pero ahora la situación de Brasil con Neymar puede tener, digamos, desde el optimismo, desde la energía que le puede llevar a dar Neymar a Brasil, un plus para considerarse como una selección candidata, porque si es que a mí, siempre es candidato. porque si tú me Creo, preguntas ¿no? a mí, Siempre. si tú me preguntas a mí, para este mundial yo veo a otras selecciones con un potencial para Totalmente. denominarle candidato. Totalmente. O sea, Brasil puede por el nombre, por la historia, por los pergaminos, y no sé qué en esto opinas, Gabriel, puede ser una selección que se le puede considerar, claro, dentro de las potenciales que siempre pueden estar ahí para pelear. Pero si tú me hablas del presente, del hoy, selecciones como Francia, como Portugal, la misma selección Argentina, que es la actual Argentina. campeona del mundo, ¿ok? Esas 3 selecciones, creo yo, hoy por hoy, son más que España. Me está volviendo de España. España, esas 4 selecciones, para mí, son las candidatas a ser la próxima campeona del mundo. No sé qué opinas tú, Gabriel. Sí, definitivamente. Y sobre todo Portugal, por ejemplo, en mundiales anteriores no tenía jugadores de tanto nombre. Casi Cristiano Ronaldo era el único que, por así decirlo, sacaba cara por el equipo. Pero ahora Portugal tiene a Méndez del PSG, tiene a Vitinha, tiene a Bernardo Silva, tiene a jugadores que la están rompiendo en las ligas top de Europa. Entonces, para mí, Portugal es uno de los candidatos y bueno, más que Cristiano Ronaldo es uno de mis jugadores favoritos, que gane el Mundial. Creo que sería algo bonito para el cierre de este ciclo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que gane una Copa del Mundo. Sí, es verdad. Y creo que España es otra selección que tiene mucho potencial junto a Francia. Tú con Francia puedes armar tranquilamente 2 selecciones top. Sí. Entonces, creo que en ese sentido Brasil lo veo en la realidad actual del fútbol un peldaño o 2 peldaños más abajo que esas selecciones. Entonces, por ahí digo, Neymar con el plus que puede tener, y va a depender de él, si llega al Mundial y se prepara con ciencia, le puede dar ese plus adicional que necesita para ponerse en vitrina. Ahora, Brasil, yo no sé si coincidan conmigo, pero los mundiales tienen eso fantástico, por así decirlo, o extraordinario, de que siempre en la previa hay muchos candidatos, o quizás no tanto muchos, pero por ahí 1 o 2 que son claritos candidatos, pero tiene el mundial esa magia, esos momentos en donde no siempre esos candidatos terminan siendo los campeones. Claro, los campeones mundiales por lo general nunca repite el plato. Por ejemplo, Francia en el 2018, por hablar, digamos, de los últimos 2 mundiales pasados, ¿no? Llega a ser campeón mundial
sin haber sido el gran candidato. Llega a Qatar 2022 siendo el gran candidato y llega a ser pierde, y claro, pierde, llega a la final, llega a la final, llega a la pierde, final. ¿no? Entonces, Llega a la final. Y hay más de una de esas Llega a la final. situaciones. Con Francia ha pasado después de mucho tiempo, Gabriel, que efectivamente lo que bien decía Ricardo, de un mundial a otro se mantuvo, digamos, dentro de los dos finalistas. Normalmente, y vamos a ver qué pasa ahora precisamente con Argentina, que es el actual campeón del mundo, si en este mundial por lo menos llega a repetir lo que hizo Francia, ¿no? Exacto. Por ejemplo, recuerdo en el Mundial de 2002 también pasó con Brasil, ¿no? Brasil ganó el Mundial del 2002. En el 2006 tenía Brasil un equipazo, ¿no? Era el favorito, claro. Era el gran favorito, ¿no? Tenía a Ronaldo, Adriano, Kaká, Ronaldinho. Tremendo equipo, pero llegó solamente a cuartos y fue eliminado por Francia, ¿no? Entonces, vamos a ver si el que campeona puede repetir el plato. Efectivamente. Antes de seguir, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando a través de las plataformas de Un Pata Libre y también, por supuesto, de Amanecer Libertario, que nos dejen su like y se suscriban a estos dos canales para que nos ayuden, por supuesto. Y también, por supuesto, los comentarios que nunca faltan, para poder darnos a conocer su sentir y su opinión. Recuerden que estamos de lunes a viernes, de 8 de la noche a 10 de 8 y 30 de la noche a 10 de la noche. Lunes y viernes. Lunes y viernes, aquí por Tribuna Caliente. Así que estamos a la expectativa. Miguel sabe que en cualquier momento, si hay algún comentario, lo vamos a dejar ver en las pantallas. Pero para si poder responder. Si no hay comentarios, podemos escuchar comentarios de Miguel. También, claro, por ¿Qué supuesto, opinas, Miguelito? claro Buenas que noches. sí, ¿por qué no? No sé si Carlitos quiere los comentarios fuertes o... Los dos, cualquiera Es que tú de los dos. dijiste, haz tiempo y habló de política. Ahí está, ya ves. fuerte. Claro, a ver, pasemos entonces ahora a nuestra realidad, que es una realidad totalmente opuesta a la del Mundial, porque nosotros no vamos a estar en el Mundial y tenemos una selección que además no sabemos si va a estar en el próximo Mundial o en los próximos Mundiales, No sabemos. dada la triste realidad que tenemos en el fútbol. Pero es deber y nobleza obliga a comentar lo que ha pasado este fin de semana con el torneo local, la Liga 1, donde Alianza Lima ganó un partido decisivo para sus aspiraciones de lograr el título de la Apertura, venciendo nada menos que en condición de visita al fuerte Cienciano del Cusco, que estaba invicto jugando en el Cusco en todo este torneo, y Alianza lo derrotó por 0-1 en un partido que ha tenido sus situaciones, sus polémicas. Ya la vamos a comentar y la vamos a analizar. Y también, por supuesto, vamos a hablar de lo que ha pasado con la U el viernes, que perdió de local nuevamente en el Monumental, esta vez ante Alianza, perdón, frente a Atlético Grau. Y lo que hizo también Cristal, que una vez más, y el tema de Cristal es bien crítico, está nada menos que a un punto del que puede perder la categoría. Si el campeonato terminara hoy, Cristal estaría raspando por un pelo de no descender y la situación, y también vamos a hablar de eso. Así que vamos a arrancar con el puntero y creo yo, salvo mejor opinión, tanto la de Gabriel o la de Ricardo, el campeón del torneo Apertura, porque yo difícilmente creo que Alianza vaya a perder siquiera o empatar el día sábado, que va a enfrentar a las 8:30 ante Chanca. ¿Tú qué sientes, Ricky? ¿Cómo viste esa Alianza el partido frente a Cienciano? Y también vamos a entrar a hablar con Gabriel de las polémicas que tuvo ese partido. Bien, los de Alianza yo creo que hizo la tarea, sufrió el partido como debió haberlo sufrido por momentos, digamos. En el primer tiempo lo termina defendiendo bien, hizo los méritos propios para poder aguantar el 0 y el gol llega en la agonía del primer tiempo, 47 minutos si no me equivoco, y con ese énfasis se van al segundo tiempo. Entonces ya muchas veces se ha visto esto de cómo cambia el partido en el segundo tiempo cuando te vas con el resultado a favor. Yo creo que Alianza lo buscó bien. En el segundo tiempo se equipararon un poco más los poderes de ambos equipos. Muy impreciso Cienciano, muy ansioso por tomar el control del partido. Y Alianza yo creo que le supo plantar bien el encuentro. Además que, digamos, individualmente, por bandas, Alianza marcó mucha diferencia, sobre todo con Advíncula y con Guamán. Que viene teniendo un muy buen nivel Guamán y que le da finalmente el triunfo que necesitaba Alianza en Cusco, que no lograba después de 4 años.
y que bueno, hace celebrar, digamos, al pueblo blanquiazul, pero si bien es cierto, como tú bien decías, no creo de que pierda el ritmo Alianza, pero todavía faltan 6 puntos en disputa, ¿no? Entonces, cualquier cosa igual puede pasar. Alianza tiene todas las de poder ganar o tener esa diferencia que necesita para poder llevarse la apertura, pero digamos yo creo de que va bien encaminado. Igual los partidos en estas situaciones y para Alianza muchas veces de local ha sido difícil saber llevar esa presión. Yo creo que también tiene que ver con un tema del momento del equipo, ¿no? En otras circunstancias de repente era un poco más complejo, se perdieron puntos en Matute también con rivales que no necesariamente eran directos y terminaron perdiendo la disputa de los torneos cortos. Vamos ya a sea. analizar eso de luego. Claro. A ti, Gabriel, ¿qué te pareció el desempeño de Alianza y cuál crees que fue el punto clave de Alianza el sábado ante Cienciano para llevarse la victoria? Sí, bueno, yo pienso en primer lugar que el partido con más faltas del campeonato, si uno estaba revisando la estadística, ha sido el de Cienciano contra Alianza. Tú veías el partido, era un partido muy intenso, muchas patadas, mucha Sí, fricción, muy friccionado. ¿no? Sí. Muy friccionado, hubo una tarjeta roja y Alianza supo mantener su esquema, ¿no? No se desesperó, esperó a Cienciano porque Cienciano estaba atacando con todo lo que tenía con Hover, con Garcés, y después Alianza Lima aprovechó muy bien la contra con un gol muy bueno de Guamán, que está a un buen nivel los laterales, como bien mencionó Ricardo, de Alianza, tanto Advícola como Guamán, y esto permitió que Alianza se llevara esta victoria importante. Ahora también destaco mucho el trabajo de Pablo Guede, ¿no? Creo que Pablo Guede también ya encontró su equipo, ha sabido también potenciar a los jugadores clave, porque cuando fue eliminado Alianza ante 2 de mayo, le llovieron las críticas, ¿no? La gente ya pedía que se vaya Pablo Guede, que se vayan los señores Navarro, que son los gerentes deportivos, pero Pablo Guede mantuvo su equipo, potenció a sus jugadores, potenció a Eric Castillo, potenció también a Paolo Guerrero, por ejemplo, que en algunos partidos ha tenido rendimientos buenos, aunque contra Cienciano no fue su mejor partido de Paolo, pero pienso que Alianza ya prácticamente tiene la apertura al bolsillo y creo que ha sido por el trabajo constante que ha mantenido Pablo Guede de potenciar a sus jugadores que Ahora que mencionabas a Paolo tiene siempre, por lo menos yo percibo eso, de que no es el mismo Paolo ingresando al partido, a diferencia de cuando es inicialista, digamos, del Claro, y encuentro. más jugando en la altura todavía, Sí. donde se hace Sí, pero notar siempre, su o sea, falta, digamos, ya de ritmo. De ritmo. No tiene las mismas reacciones que tenía hace 10 o 15 años atrás, por supuesto, porque la edad no pasa en vano. Pero yo creo que Alianza, a ver, el partido del día sábado tuvo momentos que fueron determinantes para el devenir del juego. Por ejemplo, el tema de la expulsión. Creo que Sí. estuvo bien mostrada la tarjeta Sí, sí, roja. por supuesto. Definitivamente. Fue totalmente falta. No hubo ninguna objeción en eso. Pero ¿qué les pareció a ustedes la tarjeta amarilla que le saca Advíncula y la tarjeta amarilla que le muestra a Garcés? ¿Esas dos jugadas para ustedes fueron roja o estuvieron bien mostradas las amarillas para ambos casos? Bueno, yo pienso que en el caso de la Advíncula sí le estaba viendo la jugada nuevamente, creo que como que le dejó el brazo y tal vez pudo ser roja, ¿no? Porque fue fuerte. La de Garcés no tanto, porque creo que fue una jugada de fútbol. Tal vez la Advíncula fue más para roja, pero yo creo que Alianza, como bien mencionabas, pudo mostrar ese volumen defensivo también, ¿no? De saber cortar a Hover, a Garcés, y como bien mencionamos al inicio también, fue un partido con muchas faltas, ¿no? Mucha fricción, muchas tarjetas, entonces creo que por ahí si hubiera sacado, por ejemplo, tarjeta roja a Alianza, se pudo haber hecho el empate también. Para ti, Ricardo, ¿fue roja las dos o no? Bueno, yo te digo, la de Advíncula en Era- otros partidos en algún momento ha sido roja. Era roja Sí. para mí, pero sin discusión alguna, viejo. Pero a lo que voy es de que Ujú. aquí es el tema de la interpretación que siempre el árbitro tiene en la Del jugada. partido. Ahora, yo no sé cómo tú la hayas visto, pero yo no creo que Advíncula le haya querido pues, Es que sabes reventarla. que, mira, Es un movimiento en donde claramente hay un, digamos, te voy a decir una jugada algo. desmesurada. pero- Advíncula
es un jugador que no solamente juega de esa manera, sino que él sabe que no debe hacer eso y lo está repitiendo permanentemente. Se perdió el partido con Cristal porque por una situación parecida similar le sacaron una amarilla y perdió el partido que debió jugar con Cristal. Bueno, y en Boca pasó varias el veces. Clásico, en la jugada que le hace a, ¿cómo se llama? A Concha, viejo, eso era roja. Entonces, un jugador que ya tiene esa mala costumbre y sabe que está cometiendo permanentemente imprudencias, no puede cometer nuevamente el mismo tipo de falta. Entonces, para mí te digo era roja, ¿sabes por qué? Porque si él hiciera el tema de sacarse la marca del jugador, hace esto con las dos manos, pero él hace esto. La otra mano la tiene recogida porque él sabe, si tenemos la jugada, Miguel, te la voy a agradecer, cuando Advíncula sale con la pelota, Garcés prácticamente le está respirando la nuca. Y él sabe que hay un jugador de Cienciano detrás de él y es ahí donde él hace el gesto con la mano derecha. ¿Por qué no hace con las dos manos de la misma manera para poder hacer lo mismo? Y lo otro, bueno, para mí es no roja. Tiene dos jugadores. Pues, ya, no, o sea, ahora, y lo otro, para mí la falta de Garcés también es roja. ¿Sabes por qué te digo? Porque cuando él va al salto, y muchos dicen, no, es que va a hacer el salto con la mano como impulsándose, sí, pero tú cuando haces el salto, lo haces así. Y en el caso de Garcés, él hace esto. En cambio, la otra mano la tiene recogida. Entonces, ¿qué estás queriendo ver? Pero tú en crees esa que situación? influye si tienes los dos. Claro, brazos, lógico, porque ahí tú puedes decir, no, yo estoy saltando y estoy ejecutando un movimiento natural para poder ganar mayor fuerza en el salto. Yo creo que en el aire pero si él hace esto, tiene un impulso. Sí, pero con una pero con una mano abierta y con la otra recogida. Yo nunca he saltado así cuando he jugado fútbol. Por lo menos yo no lo he hecho así. No sé si es una forma. Sería chévere ver la jugada, pero claro, como te digo, o sea, al tener el impulso, digamos, tú naturalmente vas a proteger el lado donde te están atacando. Si tú tienes al jugador a tu mano derecha, no vas a levantar las dos necesariamente. Yo creo que es un tema de interpretación netamente. Esas jugadas en otros partidos, es la jugada, Miguel. En otros momentos, como te digo, han sido rojas. Han sido rojas, pero concretamente por la interpretación del árbitro. En otros momentos no ha sido. Después debatiremos si para ti o para mí o para Gabriel. Yo considero que el partido... Pero pudieron haber sido rojas tranquilamente. Yo considero que el partido lo debió haber terminado Alianza con 10 y Cienciano con 9. Y seguramente hubiese tenido mucho sentido por lo friccionado que fue el partido. Ahí está, mira, ahí estamos, vamos a ver la jugada. Ajá. Mira, cómo le deja la manota y el brazo le deja puesto. Mira. Ya, esa es la segunda jugada. Nuevamente pasa a Miguel la jugada primera, la de Advíncula. Mira, viejo. Claro. Va así, viejo. Le da con todo el antebrazo. Le da con todo el antebrazo en la mera cara y no puedes decir que esa no es una jugada pues de foul. Yo no digo que no era roja. Es interpretación del árbitro. En otro partido será roja, seguramente esta pudo haber sido roja. En Copa Libertadores, eso te lo sacan roja. Tranquilamente. Sí, de repente. Tranquilamente. Ahora sí, veamos la otra jugada, por favor, Miguel. Mira, va con el brazo sobre la cabeza. Yo creo que esa no es roja. Para mí, yo creo que esa no es roja. Va con es amarilla. Con todo el brazo y con todo el cuerpo. Ahora, mira. Para no, digamos, es lo que yo siento, es lo que siente Miguel, perdón, Ricardo y lo que siente Gabriel. Ahora, hablando del accionar ya del árbitro, de lo que se vio en realidad de juego, lo que pasó, en ese aspecto, yo no sé si están de acuerdo conmigo en esta situación del análisis, el árbitro, Ordóñez fue, ¿verdad? Sí, qué bien Ordóñez. Ya. En esa situación donde Ordóñez le saca primero amarilla a Garcés y le saca primero y después le saca la amarilla a Advíncula, en el accionar del árbitro, en el que yo no estoy de acuerdo, pero en su accionar y como bien dices tú, en su interpretación, cobró de la misma manera para un lado y cobró de la misma manera para el otro lado. Es decir, no fue ni más severo con uno ni más severo con el otro, sino que en ambas situaciones, que fueron muy similares, mostró las cartulinas amarillas y ahí entonces no se podrían quejar ni los de Alianza ni los de Cienciano porque el árbitro actuó de la misma manera. Entonces,
no estando yo de acuerdo con él en su decisión, por lo menos digo, bueno, no metió la pata, o sea, no metió las 4 hasta el fondo porque actuó, digamos, de manera paralela y, digamos, no fue ni favorable ni desfavorable ni con uno ni con el otro, y por eso el partido, creo yo, lo supo mantener y no se le terminó yendo de las manos. No sé qué opinan ustedes sobre lo del árbitro. O sea, yo creo que el partido no se le fue de las manos definitivamente. Más allá de la fricción que hubo, o sea, creo que lo cobró, digamos, bien, ¿no? Y después la polémica, digamos, da que pensar si si pudieron haber más rojas o no, digamos. En este caso, como te digo, ya es también opinión e interpretación de cada uno, pero como te digo, tranquilamente pudo haber más de un expulsado. Es más, el árbitro en ningún momento creo que pensó compensar esa roja, porque fue totalmente indiscutible la expulsión de Cienciano. Entonces, ver, digamos, la situación con Advíncula y no haber tenido esa decisión de, no, lo voy a votar porque esta jugada es una agresión deliberada, yo creo que habla bien, digamos, de no haber compensado, haber llevado el partido hacia ese extremo, porque quizás hubiese sido, digamos, ya mucho más polémico y mucho más grande todo. Pero bueno, se dieron las cosas. O sea, más allá de las decisiones arbitrales, yo creo que el partido se jugó como se tuvo que haber jugado. Claro, y sobre todo también, por ejemplo, Cienciano no reclamó la roja, ¿no? Tampoco. O sea, cuando fue el árbitro al VAR, ya incluso el árbitro le dice al capitán, me parece que era Carlos Garcés, ¿no? Sí, mira la jugada y él se retiró, ¿no? O sea, se tomó las manos a la cabeza. No, la roja para mí es indiscutible. indiscutible. Las otras dos es la que yo creo que debieron tener otro efecto, efectivamente. Pero bien, al menos en esa parte el árbitro, como les digo, actuó, digamos, de manera parcial. Sí, no fue parcial. ni más ni más ni uno, ni fue ni más para el otro. Perdón, imparcial, no se parcializó, sino fue imparcial. Y en el juego ahora, Alianza, y aquí sí creo que los invito también conmigo a hacer un análisis de la evolución que ha tenido Alianza desde que empezó el año. Realmente con Guede, Alianza ha pasado por todos los climas que puede pasar un equipo a lo largo de un torneo. Bueno, Alianza peor no podía haber estado. Alianza, tocó fondo. Alianza empezó demasiado mal para hacer un inicio, porque no solamente fue el tema futbolístico de que Guede no encontraba el equipo, sino que cuando él estaba empezando a armar el equipo, no se pasó primero lo de Uruguay en plena pretemporada, que eso fue realmente, creo yo, un punto de quiebre, no por el hecho en sí, sino por la decisión que se tomó cuando ocurrió, porque ya, como el mismo Zambrano, que fue parte de esta situación, decía, y estoy tomando palabras textuales de él, que el Camarín era un puterío el año pasado. Y habiendo dicho eso Zambrano, los dirigentes no tomaron la decisión de cortar eso a comienzo de año y mantuvieron a los mismos jugadores que eran parte de ese puterío. Y tuvo que pasar lo de Uruguay, con todo el escándalo que tuvo que ver con Uruguay, con Argentina y con Perú, para que recién los dirigentes dijeran, bueno, ya los vamos a sacar. Y ese efecto, creo yo, fue gravitante para que el Camarín de Alianza se limpie de toda la porquería que había, para que el Camarín empiece a respirar nuevos aires y los jugadores por fin empezaran a entender que la disciplina es un factor fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Totalmente. Además era ya completamente indefendible lo que había sucedido. Yo no sé si es que pasaba otra cosa que era más caleta y menos... si no se hacía público, simplemente. Claro, si es que no, de repente los jugadores todavía estarían ahí, estaría Sergio Peña, estaría Trauco, no sabemos. Pero tuvo que haber pasado esto, llegar a este extremo para que, ya no hay cómo, digamos, encaletar esto. Y creo que Pablo Guede fue muy firme desde inicios de año cuando dijo, conmigo las indisciplinas no Exactamente, están. Cortó de raíz. Sí. Y en esto, Gabriel, te digo a ti, después de lo que pasa de Montevideo, viene la parte deportiva, futbolística, que es la eliminación de Copa Libertadores, muy que temprana. Fue otro mazazo
para el hincha de Alianza y para la dirigencia de Alianza, porque ellos contaban por lo menos con llegar a fase de grupos. Sí, definitivamente. Sobre todo era por lo que Alianza hizo el año pasado. La gente se quedó mucho con lo que hizo Pipo Gorosito, ¿no? Que Alianza ganó... En lo internacional. En internacional, ¿no? Que ganó a Primero Nacional de Paraguay, ganó a Boca, eliminar a Boca de Copa Libertadores. En su cancha. En su cancha, creo que fue algo que el hincha de Alianza nunca lo va a olvidar. Entonces, las expectativas para el hincha de Alianza en este año estaban también ir a esta fase de grupos, ¿no? Entonces, la eliminación temprana, tú entrabas a las redes y decían, fuera Pablo Guede, ¿por qué trajeron a Pablo Guede? Pero ustedes Criticaron. creen que a la interna realmente el objetivo haya sido mínimo llegar a fase de grupos. Sí, Sí, porque Porque una Sí, cosa es tenía. el sentir del hincha y otra Ujú. cosa, yo creo, y no creo recordar mal escuchar a Franco Navarro decir Ujú. de que nosotros sabíamos de que No, pero eso lo dijo la prioridad es el torneo local. Sí, pero eso lo dijo y todo después. Eso lo esto. dijo después ya como excusa. Pero Ahora, al yo no- comienzo, la idea de la gente de Alianza era por lo menos. Yo no sé si llegar a estaban tan grupos, desesperados de llegar a de fase llegar de a grupos. Ahora, El problema, perdóname que te corte y acá termino. El problema para Alianza acá es de que el contraste iba a ser demasiado, y así lo fue, porque la campaña internacional del año pasado no te pedía menos que llegar a fase de grupos de Libertadores. No podías quedarte eliminado en pero la- mira, el tema, ¿sabes dónde pasa? En que si tú comparas el grupo con el que empieza Alianza Lima jugando el año pasado para llegar a fase de grupos y el grupo, y cuando me hablo de grupo me refiero al trío de partidos que tenía que Claro. jugar en fase 3, fase 2 y fase 1 para llegar Sí. a fase de grupos, era abismalmente a favor de Alianza este año. Sí, Porque total, Alianza total. Lima el año pasado, después de eliminar a Nacional, que es más equipo que 2 de mayo, le tocó Definitivamente. Boca. Y cuando, Boca. y cuando juega con 2 de mayo, si eliminaba a Nacional, le tocaba Cristal. Ujú. Y después de Cristal le tocaba, si no me equivoco, un equipo venezolano. Entonces, creo que ahí la gente por eso y la misma dirigencia dijeron, bueno, creo que por lo menos llegar a fase de grupos era considerable para Alianza y tener, digamos, un inicio auspicioso. Y retomo esto con los dos. Ujú. Termina de ser eliminado Alianza y ustedes recordarán que Matute era realmente una caldera, era una olla de grillos. Ah. Se hablaba de que Guedes se tenía que Sí, ir, exacto. que los mismos jugadores ya no lo soportaban, que no les gustaba la manera como dirigía, y Guedes tenía en la cabeza realmente un laberinto porque Ujú. no sabía por qué lado poner. Incluso en algún partido me acuerdo que puso a Archimbó de central. Claro, sí, puso a Chema de Entonces, hubieron momentos Sí, han donde habido muchos Guedes, cambios. donde Guedes, en esa búsqueda de querer encontrar el mejor equipo, empezó a hacer cambios, a poner en jugadores en posiciones donde Que no eran. nunca habían jugado. Y lo único que sostenía a Guede era el resultado. Y acá lo hemos comentado contigo, con Licha. No me dejarán mentir. Partidos horrorosos donde no se sabía cómo ganaba Alianza. Ganaba por un centro, un cabezazo de Garcés, otro gol de Garcés, un gol por ahí que le chocaba en la canilla a Castillo. Entonces, gol de penal de Paolo. Y así el equipo llega hasta el partido con Boys, que creo yo es el partido del punto de quiebre. ¿Por qué digo esto? Porque en ese partido, yo recuerdo incluso haber dicho acá en la previa de ese partido, que si Alianza no le ganaba a Boys, si empataba incluso, Guedes se iba pero cascando esa misma noche. Y Alianza le gana jugando horrible. Pero le gana a Boys 1-0. Y ese día se empoderó Pablo Guede y salió a decir en conferencia de prensa, porque había pasado que antes de la conferencia y antes del partido con Boys, Estaban esperando el resultado para oficializar la salida. porque esa ese semana, era clave. esa semana hubieron una o hasta dos reuniones entre los jugadores y entre Guerrero, que comandaba esas reuniones, con Pablo Guede, para hacer una fuerza mancomunada para, digamos, cerrar filas y hacer ver que, pese a lo que Alianza estaba pasándola mal, ellos estaban unidos. Y se hicieron una promesa de que si ganaban el partido con Boys, la cosa podía enmendarse y podía ir en bien. Y es ahí, después de ese triunfo, que se empodera Guedes, sale a la conferencia de prensa empoderada a decir que él está más fuerte que nunca, que él no se piensa ir de Alianza.
Y a partir de ahí Alianza empieza poco a poco a encontrar ese rumbo y coincide justo con una doble fecha FIFA que Eso Perú te iba a juega. decir. Exacto. Eso te iba a decir. Alianza aprovechó o ha aprovechado muy bien las paras que ha tenido el campeonato. A Creo que ha diferencia sido del dos. año pasado, A que era al diferencia del revés. año- Sí, correcto. Mm. ¿Es cierto? Ok, entonces, y acá con esto les dejo para que ustedes rematen. Llega ese momento y empieza Alianza a ir encontrando en Guede una mejor forma de hacer jugar al equipo. Los jugadores individualmente, cada uno de ellos en sus posiciones, empiezan a tener una mejor postura en el campo y ante los ojos del hincha, y de la mano empiezan a llegar triunfos. Correcto. Es más, incluso perdiendo el partido con la U, y también lo dije acá contigo y con Licha, Sí. Alianza no merece perder ese partido, pero lo pierde, y cuando todo el mundo pensaba que podía ser eso un punto de quiebre para que Alianza pierda el paso, no pasa eso, sino gana en Tarma, en una situación y en una localidad que le había sido muy hostil para Alianza hasta este año, porque no Sí. ganaba durante, Sí, 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 me acuerdo, total. más de Sí, 25, muchísimos 30 años que no Totalmente ganaba. gana en Tarma. Le gana a DT en Tarma, y ahí Alianza Lima demuestra que la derrota ante la U en el Clásico no lo había menoscabado. Aparece incluso San Lorenzo de Almagro para Exacto. quererse llevar al entrenador, y este dice, no me voy, No, me claro. voy a quedar apuesto Respeto por el proyecto. proceso, el Y proyecto, ahí creo es donde exactamente. Alianza termina por despegar, porque viene la goleada de 8-0 frente a Cusco, le gana previamente a Melgar, vuelve a ganar de visitante en Cajamarca, y es ahí donde Alianza agarra el tumbo. Entonces, en menos de 3 meses y medio, Alianza ha pasado, por eso todo. digo, por todos los climas que puede pasar un equipo en una temporada. Alianza lo ha pasado en un cuarto de temporada, ha pasado por todos los climas. No sé qué les parece a ustedes esta descripción Sí. que he hecho de todo lo que ha pasado, Sí, y sí, qué, sí, y sí, qué- sí. y qué balance sacan. Completamente de acuerdo. Y lo que es muy importante analizar son las paras que ha tenido el campeonato, y sobre todo... fueron 2. Sí, han sido 2 y se viene una parcialmente. En junio. Sí. En donde habrá que ver, digamos, de qué manera sigue mejorando Alianza Lima, porque si bien es cierto, todavía no es un equipo 100% flexible, todavía cuesta cuando mueves, por ejemplo, a un central hacia la lateral, como sucedió la vez pasada con Anthony. O sea, hay cosas que todavía están inconexas en el equipo, pero que es claramente parte del trabajo que Guede está apuntando a afinar a Alianza para final de año. Pero vamos a ver cómo se aprovecha esta para, ¿no? Porque como bien estamos comentando, yo creo que ese es un punto clave en el desarrollo y en el impulso del desarrollo de Alianza, ¿no? Este año ha tenido muy acertadas las decisiones en estos periodos en donde el fútbol se ha paralizado, a diferencia de otros equipos, por ejemplo, ¿no? Digamos, comparando directamente Alianza con Universitario, con Sporting Cristal, se han invertido las cosas. El año pasado a la U le venía bien los descansos porque estaba concentrado y muy mentalizado en el objetivo. Alianza estaba digamos, concentrado en el torneo internacional, le doy prioridad a esto, no tanto, y ahora se invirtieron los papeles. Gabriel, Y bueno, es parte de lo que posiblemente siga pasando. No sé, al fin y al con cabo. esta descripción que te he hecho, lo que les he hecho a todos, ¿tú crees que ya Alianza es un equipo construido o sigue en construcción aún? Yo pienso que sigue en construcción todavía Alianza, ¿no? Si bien ha pasado todas estas situaciones tan convulsivas, ¿no? Por así decirlo, como bien mencionó, la separación de los jugadores al inicio, Pablo Guede, que también se filtró que San Lorenzo lo quería, entonces pasó cosas muy, muy terribles a Alianza, pero Alianza supo mantener el ritmo, supo sacar adelante algunos partidos, ¿no? Como bien siempre se dice, ¿no? Para tú campeonar un torneo, tienes que ganar todo de local y robar de visita, ¿no? Y si de visita ganas, mejor todavía. Y Alianza hizo eso. Alianza ha sacado buenos resultados de visita. Ha ganado en plazas difíciles, ¿no? Como mencionaste, Cajamarca, Cusco, Tarma. Tarma. Entonces eso le ha servido a Alianza. Y también algo que quiero destacar en Alianza es el fichaje de Esteban Pavés también. Ese Sí. es otro punto alto. No hay chileno mano en la Alianza, ¿no? Porque Es creo verdad. que todos los jugadores chilenos que han pasado por Alianza han sido muy buenos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Fernando Martel en el 2006, Rodrigo Pérez, el lateral izquierdo de Alianza. Bueno, hace poco estuvo Patricio Rubio, que fue el año
terrible para Alianza, pero era un delantero que tenía ciertos goles. Fernando Meneses, que Fernando se Meneses tuvo que haber también, quedado ¿no? más tiempo, Sí. pero por problemas económicos. ¿No? Entonces creo que la llegada de Esteban Pavés, un jugador que ordena el equipo, ¿no? Es como un técnico en la cancha, ¿no? Ordena a los jugadores, metió un golazo ante Sporting Cristal y es un jugador que siempre le pega, siempre está atento a las jugadas. Creo que eso también ha servido a que Alianza se repotencie. Exactamente. Sí, Pavés es un jugador que conoce muy bien Guede, ¿no? Y hay Exacto. hay que ver con los refuerzos que posiblemente traigan cómo se reestructura ese equipo, cómo Alianza. se potencia, ¿no? Que como que es la idea de que... Exacto. Ahora, hablando de Guede, justamente, que ha Ujú. sido, digamos, la piedra angular del éxito que creo va a terminar lograr Alianza el próximo sábado, la apuesta precisamente, y esto lo dejaba para el último porque creo que merece un acápite aparte, lo de Pavés fue, digamos, la cereza ya sobre la torta, porque después de todo el clima que hemos descrito de lo que ha pasado desde finales de febrero hasta el día del sábado pasado, que fue el último partido de Alianza, la presencia de Pavés se produce en medio precisamente de toda esta convulsión, Sí, porque exacto. recuerden que Pavés no llega a la pretemporada, él llega después. Después se lesiona un par de veces. ¿no? Exactamente, se lesionó, y creo que precisamente después del partido con Boys es ahí donde su presencia se hace notar y se termina de consolidar en Sí. el equipo. Ujú. Pavés es un jugador que yo, bueno, como viví un tiempo en Chile justamente por los años entre el 2008, 2009, 2010, lo vi jugar en Colo-Colo bastante. Ujú. Ajá. No fue titular de la selección en el momento más importante del fútbol chileno porque estaban los jugadores de la generación dorada. O sea, tenía Claro, al Vidal, frente a Vidal, Vidal, claro. a Charles Aranguis, al Pato Marcelo, ¿cómo se llama? Se me fue el apellido. Entonces, esa gente no le permitió, digamos, a Pavés tener ese salto a la selección absoluta como titular, porque obviamente la calidad de estos jugadores mencionados estaban por encima y estaban en un momento muy dulce. Mm. Pero como jugador de fútbol, Pavés es un elemento que además Guede lo conoce de Colo-Colo, lo llevó a México y es un jugador que le ha servido para, como bien dijeron ustedes dos, ordenar al equipo en la cancha, ser un entrenador dentro del terreno de juego, saber marcar los momentos del juego. Además, es un jugador que siendo un volante, para mí, Pavés no lo veo como un volante, como un 6 o como un 5. Yo lo veo como un volante mixto, porque es un jugador que te quita la pelota, que rasca, pero cuando tiene que ir al frente, sabe ir al frente y tiene gol. Y sabe distribuir también. Exactamente. Tiene distribución, tiene visión de juego. El Y medio- cuando él tiene que rematar y apuesta al gol, ya lo hemos visto, Claro. van a ver, y acuérdense, Pavés por lo menos al final del año va a tener unos 4 o 5 goles de este tipo, porque cuando jugaba en Colo-Colo era así, hacía goles en determinados partidos y por el año terminaba marcando sus 5 o 6 goles. El mediocampo de Alianza mejoró mucho en el tiempo con Pavés y también con Fernando Gaibor, Ah, también. que también Otro es elemento. otro Otro elemento que también distribuye el balón, que es muy protagonista del mediocampo hacia adelante, que también tiene buen remate de media distancia. Entonces, Alianza, acá el tema es de que no se vayan lesionando los jugadores, porque Gaibor sale de una lesión, es un poco Lo que pasa complicado. mira, tengo información del interno, no sé si en esto también Gabriel me puede ayudar con información de Alianza. Los entrenamientos con Guede son Muy intensos. brutales, Ah, son sí, muy son muy intensos. brutales. Entonces, a raíz de eso, es que los jugadores están llegando a esta última parte del año, del semestre, Sí. con lesiones, por la exigencia de los entrenamientos. Sí, creo que de los entrenadores que Alianza ha tenido más exigente de los últimos años ha sido sin duda el caso de Pablo Guede, ¿no? Porque Gorosito era un entrenador más paternalista, ¿no? Más de llegar de habla, ¿no? Con el jugador. Su jugador preferido, por ejemplo, era Kevin Quevedo, ¿no? Llegó donde él y creo que el año pasado tuvo Finalmente buenas Quevedo pintadas. se va, ¿no? Se va Exacto. a final de la apertura. Así es. Yo se va. tengo entendido que todavía no, Todavía no está, se cerró todavía no se eso. sabe, ¿ah? Ok. Todavía no hay el único que te puedo decir, ya está confirmado que no va a seguir en Alianza es Pedro Aquino. Después, Ah, Sí. pero aquí no, sí. todos los otros Una pena, están- ¿no? Sí, Muy Una bien. pena porque aquí no sí. conocemos Sí. lo que es como jugador, pero bueno.
Y si van a traer un jugador, precisamente es en la posición de Aquino. O sea, Ok. se va Aquino y van a traer. De Quevedo, yo no tengo información que se vaya a ir a la apertura. Es más, creo que están pensando en potenciar el equipo trayendo jugadores, más no dejando que se vayan, salvo Aquino por un tema de ya que es de lesión, que todo el mundo lo sabe, que no está, digamos, en la capacidad, aunque él diga que está bien eso, pero el tema de Aquino es el único jugador que no va a salir en Alianza. Eso te lo puedo confirmar. Entonces, creo que en el caso de Alianza, y con esto cerramos para entrar al capítulo de la U y de Cristal, creo que, salvo mejor parecer de cualquiera de ustedes, si tienen algo más que decir, creo que el día sábado va a ser una fiesta en Sí, Matute. definitivamente. Alianza debería de ganarle sin problema a Chancas, que además no va a tener 2 jugadores titulares, porque ayer expulsaron a Pimienta, me parece, y también hay otro jugador que, si me ayudan con el nombre, que le sacaron a María, que mañana, el sábado, Chancas no va a poder jugar con ninguno de estos 2 jugadores que son sus titulares en la defensa. Entonces, creo que tiene toda la mesa servida Alianza para poder, para poder campeonar el día sábado. En Alianza se dice que parece también que ante la lesión de Ramos, que tiene una pequeña rotura fibrilar y un desgarro, no va a poder jugar ni esta fecha ni la otra. Y como Guerrero está medio golpeado también, todo apunta a que Girotti va a ser el que arranque el día sábado. Entonces, creo que en ese aspecto Alianza llega casi entero. Girotti que llega con un poco más de confianza. Más de ¿no? confianza. Después del gol también que anotó ante Moquegua. Y el otro nombre que tú mencionabas, Carlos, era Jorge Palomino. Exacto. Jorge Palomino Gracias. ni Carlos Pimiento. Gracias, Así gracias, Gabriel. Efectivamente. Así es. Entonces, con esas 2 bajas, Chancas, que quiero darle un acápite, pese a que se cayó en las últimas 2 fechas, previo a esta última que jugó, donde de 9 puntos solamente ganó 1, ahora de 12 puntos ha ganado 4 apenas. Sí. Creo que no desmerece la buena campaña que ha No, hecho, para nada. Para porque creo que con poquito ha hecho bastante. Ellos antes de, y esto sí lo escuché de Pauleya muchas semanas antes de que el torneo llegue a estas instancias, su meta de ellos era llegar a obtener un puesto para poder asegurar un cupo en una sudamericana, que eso significa quedar entre el sexto, quinto, sexto, Sí. séptimo lugar. Y han sobrepasado ese, porque ahorita son los segundos. Correcto. Exacto. O sea, Correcto, porque ya se viene el clausura y la tabla acumulada es en donde Exacto. es la que al final todo el mundo La que mira. manda. Claro. Exactamente. Entonces- Y teniendo en cuenta que es un equipo de provincia que recién es su segundo año en primera división, que no tiene el presupuesto que tiene Alianza, Claro. la U, Cristal, ni el mismo Melgar, creo yo, es de un presupuesto bastante menor. Creo que ha hecho una buena campaña y lamentablemente no tener precisamente una banca rica que pueda soportar el desgaste de un torneo hizo que perdieran 2 partidos de locales que al final le costó. El partido con Garcilaso fue para mí determinante. ¿El para estadio para donde quedar. juega Chancas tiene luz artificial? No, creo que recién la están por Ok, por sí. poner, la están Digo, trabajando. pensando en una Sí, eventual clasificación a un torneo Si ustedes se han dado internacional. cuenta, incluso están terminando de construir la tribuna que vendría siendo la tribuna sur, si nos Ujú. ponemos en el paralelo con el Estadio Nacional, ya la están terminando de construir y luego de eso creo vienen a levantar ya Ok. las torres para la luz, Claro. la luminaria. Bueno, vamos a dejar aquí el tema de Alianza y también hemos hablado un poquito de Chancas para pasar al otro compadre que es Universitario, que realmente cada día juega peor. Realmente la U en 3 meses y medio ha perdido totalmente el maquillaje que tenía del tricampeonato bien obtenido, que había sido bien logrado por Fossati en el último año, antes con Bustos. Y la verdad, no encuentran respuestas a tal situación. Ahora se ha hecho cargo del equipo un entrenador que tiene mucha experiencia, que ha trabajado en Europa, en los mejores equipos o en los equipos más grandes de ese país, de ese continente. Ha estado en Italia, ha trabajado con el Pupi Zanetti, con Ronaldo, en España también trabajó en Valencia, dirigió al payasito Aimar. Entonces,
Y Y que me su estoy- primera me estoy prueba refiriendo a Héctor Cooper. Héctor Cooper. Correcto, que su primera prueba de fuego va a ser el día miércoles Exactamente. contra Nacional. Entonces, y ahí va la pregunta para los dos. Voy a empezar con Gabriel ahora. Ujú. ¿Qué debe hacer Cooper, Gabriel, para recuperar a un Universitario de Deportes que antes era un equipo, en primer lugar, que avasallaba cuando jugaba de local en el Monumental, que tenía un físico en sus jugadores que era su principal fuente y arma, y que era un equipo que recibía pocos goles y que más bien aprovechaba las deficiencias de los rivales para ganar, sobre todo cuando jugaba en el Monumental goleando? ¿Qué hacer con esto? Sí, yo creo que Héctor Cooper tiene una tarea difícil, ¿no? Porque Universitario era un equipo que años pasados estaba acostumbrado a ganar. Y ya tenía un esquema también. Todos sabemos cómo juega la U, ¿no? El 3-5-2. Que es muy diferente a Alianza, ¿no? Porque Alianza no tiene un esquema que tú digas, ah, ese es el esquema fijo que tiene Alianza. Pero sí tiene jugadores muy buenos Alianza que por eso está logrando cosas importantes. Pero en el caso de la U, lo que tiene que hacer para mí Héctor Cooper es devolverle seguridad a Universitario, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Williams Riveros, que ha estado fallando mucho últimamente, porque ha tenido años en que te fallaba una, otra jugada y tú decías, bueno, es lo normal, pero este año ha estado fallando cada jugada. Por ejemplo, en el gol de contra Grau, el gol de Rui Díaz, la espalda se la gana totalmente Rui Díaz a Riveros, creo que por eso también terminó anotando el gol el equipo de Grau. Entonces lo que tiene que hacer Cooper es poder repotenciar y darle la seguridad defensiva que tenía Universitario, ¿no? Rescatar esa fuerza que tenía el conjunto crema para de ahí en adelante empezar a construir el equipo y aprovechar bien las velocidades que tiene con Polo, con Carabalí, esos jugadores que tiene Universitario, ¿no? Ricardo, Yo creo que Universitario. una sí. pregunta para darte el Sí, sí. pase. ¿Debe la U sostener el 3-5-2 o es hora que Cooper cambie de sistema y adapte, de acuerdo a la calidad y a la cantidad de jugadores que tiene hoy Universitario, a un nuevo sistema? ¿Qué sientes tú? Yo creo que el entrenador tiene que venir y trabajar como siempre lo ha hecho. Ah. O sea, no tendría por Su qué sistema. someterse a una. ¿Pero debería cambiar o mantener? ¿El 3-5-2? Sí. No, debería jugar como. O sea, si Cooper juega con 4 en el fondo, tiene que jugar con 4. O sea, nadie va. ¿Sabes por qué te hago esa pregunta? Porque cuando vino Rabanal, Pero se no lo impusieron. por eso, pero él no tuvo la decisión de imponer su idea. Por eso a eso va mi pregunta. Yo creo que allí ese es un punto muy importante. Yo creo que Cooper lo va a tener que hacer muy bien con los jugadores de la U y que se interprete bien lo que voy a decir. Pero el jugador de la U tiene que recuperar humildad. Un jugador o un equipo que dice, no, yo juego así, que no, yo no juego con 4. Aguanta un ratito. Viene un entrenador serio a trabajar como él siempre ha trabajado. Él sabe por qué usa ese esquema. Él sabe y conoce su formación. Yo creo que los jugadores de la U se enamoraron del 3-5-2 y después empezaron a venir los problemas. O sea, y un poco lo que tú decías, ¿no? Riveros ahora está fallando más. ¿Por qué? Porque lo están atacando más a la U. Es en donde se ve desnuda la defensa del Exacto. Universitario y es porque antes los equipos de Fossati tenían una chamba muy importante en el medio campo y en ataque, que son los primeros en marcar. Y a las bandas. Exactamente. La banda. Y después ya si el otro equipo tenía el resto físico o la habilidad para llegar en defensa, bueno. Pero era ya, digamos, para haber llegado a la defensa de la U en esa época, tendría que haber pasado un montón de situaciones en la cancha. Entonces, ya el juego cambió de Universitario. Cooper debería mantener su estilo de juego. Y como te digo, ya aquí es charlar mucho con los jugadores, pedirles que se bajen en el sentido, muchachos, perdimos el apertura, de nosotros depende el clausura. Y posiblemente pierdan la posibilidad de Y- seguir en Copa. Y Copa exactamente. Libertadores. Entonces, Exacto. lo que queda de Copa Libertadores ya también es como te comentaba la vez pasada, para Universitario quedar en una fase de Sudamericana no le vendría mal. Con esta realidad, claro. No le vendría mal. Entonces, ahí es cuestión de apelar a lo que ya se puede hacer en este último periodo que queda antes del Mundial y que va a haber 3 semanas. para parcial. Y ver, como te digo, de que el entrenador pueda imponer su
su estilo de juego. Ahora, a los dos, la pregunta va para los dos. ¿No sienten además de eso que el estado físico del equipo Totalmente. se vino completamente abajo en Totalmente. comparación a lo que hacían con Totalmente. el comando técnico de Fossati? Con Fossati, sí, definitivamente. O sea, se nota. Fossati y Bustos eso. también, ¿no? Claro, o sea, sí, creo que claro. ambos hicieron un buen Menciono a trabajo. Fossati porque fue el último Sí. que estaba trabajando con la U. Sí. Sí, yo creo que Fossati tenía un buen trabajo con el equipo y eso se mostraba físicamente también. Y algo que destaco también de Fossati es que tenía llegada al jugador de la U, ¿no? Es ese típico también entrenador que es paternalista, que sabe llegar, sabe que lo respetan, ¿no? Y esto empezó en el 2023, ¿no? Cuando Universitario campeonó contra Alianza, luego el 2024 también campeonó, entonces ya se acostumbró a ese Universitario. Después Bustos, cuando llegó también siguió esa misma línea, ¿no? Y Universitario siguió ese mismo juego. Ahora llegó Rabanal y lamentablemente perdió ese físico que tenía el Universitario, ¿no? Esa defensa fuerte que tenía el conjunto crema lo perdió. Entonces ahora la misión de Cooper va a ser recuperar, ¿no? Como bien mencionó Ricardo, creo que también concuerdo con él, es el sistema que imponga Cooper, que el equipo de la U lo acepte, ¿no? Que sepan también escuchar al entrenador. Y creo que Cooper lo va a lograr también, porque Cooper también tiene esa personalidad paternalista. Y creo que cuando hay estos entrenadores que son mayores, creo que el jugador también tiene que saber escuchar. Sí, ahora, más allá de poder mantener o lograr mantener su idea de juego, yo creo que tiene una chamba bien, bien ardua de recuperar jugadores y referentes que la U tiene y que no han sabido darse a relucir en esta temporada, ¿no? Dígase Polo, Flores, Valera, etcétera, etcétera. Tiene que venir, además, como digo yo, refuerzos. Claro. Claro. No traer cualquier cambalache que salga de cualquier esquina, sino Y no sabemos- refuerzos y no sabemos- que potencien al equipo. Claro. Porque yo te digo, de los 5 que han traído, salva Fara y Alzugaray. El No hay resto, más. viejo, para la casa. Ahora, ¿y qué pasa si Cooper repotencia a Gassama? Ahí, por eso te digo. Le o sea, le quito el título que tenía Marcarían de mago y se lo pongo. Porque realmente ahí- yo ahí lo he nos visto daremos cuenta, jugar. ahí Yo nos lo daremos he cuenta. visto jugar a Gassama y realmente de futbolista yo no le he visto absoluta. Y ustedes mismos fueron testigos. Sí, el sí, día sí. que cuando transmitimos Con el partido de Cienciano acá, con Cienciano, a los sí. 2 minutos dije, ¿qué hace en la U? Esa camiseta se la ha puesto Chumpitá, viejo. Se la ha puesto Percy Roja. Percy Percy Roja, Roja. Juan Carlos Obrita. Roberto Y se la vas a Charri, poner así, a Gassama, sí. no sea malo. Sí. ¿Se acuerdan que lo dije? Claro, por Y ustedes supuesto. dijeron, no, que es muy viejo. Yo No, he yo no- visto yo no mucho lo fútbol. defendí, pero bueno. 10 minutos, suficiente. Dije, no tiene nada que hacer. Yo recuerdo, ese día dijeron, ese Sambo salta alto. Dijeron. Eso lo dijo Licha y lo dijo también acá el hombre, ¿cierto? Yo dije, fue el único que dije. Lo no miraron pasa Sambo y feliz. nada. No, yo más bien Nada. preocupado por un jugador de Cienciano, le metí un tabazo, yo dije, ya lo mató. Semejante y no, pues, o sea, pero al final, claro, en ese partido se le vio muy poquito, no, olvídate, y creo que el hincha sabe, digamos, lo que tiene con Ahora lo que Gassama la en U ataque. necesita realmente, y acá la pregunta también para ustedes, Ujú. ¿en qué posiciones, para los dos, en qué posiciones ustedes traerían refuerzos para que el equipo de Cooper tenga realmente un potencial que aguante el clausura? Si vas a jugar con 4, tienes que reforzarte en la defensa. Claro, la defensa, definitivamente. definitivamente. ¿Qué parte de la defensa? Laterales y back centrales. Ya, ¿ahí cuántos tiene? Uno por lado. Yo creo que uno por lado. ¿Derecha o uno por izquierda los laterales? Por derecha yo creo que está más Sí, más falencias, tiene que ambos por lado, sí. me parece, ¿no? Uno por cada lado. Ahí En el- tienes dos. Ujú. ¿Qué otra posición más? Bueno, y adelante, ¿no? Un ¿Y el delantero volante más. no? ¿La volante Bueno, no? también. Porque acuérdate que yo vengo Yo no sé diciendo si Pérez que Guedes cuando al final- dejaron ir a Ureña, Sí. No, la U sí. debió automáticamente traer un jugador de su misma De las- calidad claro, de las y en esa características posición. de- Y sin embargo, No lo trajeron. Y ahí fue donde empezó, creo yo, el principal agujero que hoy día tiene la U. Porque Sí. la volante no se parece absolutamente en nada, ni al del año pasado, ni al del anteaño pasado, ni al del El 2023. medio campo de Universitario funciona mejor con un ancla que va a Claro. ser definitivamente repotenciar a Pérez Guedes, a Concha, a Flores, a quienes tengan, digamos, delante de esa primera línea de volantes.
Pero habría que ver, digamos, cómo lo esquematiza Cooper, ¿no? Y De un repente- delantero, ¿no? Definitivamente Sí, un delantero. definitivamente. Porque Definitivamente. Valera también ha perdido, Ha bajado ha sus perdido niveles, fuerza, claro. ha perdido bastante fuerza. Y solo tiene 7 goles nomás Valera Sí. en el campeonato. Cuando en otros torneos ha tenido más Y goles. te digo esto de que no pasa Mm. solo por un tema físico, es también un tema mental. Universitario viene de ser tricampeón y se estarán dando vueltas en la cabeza de por qué no hemos ganado la apertura. ¿Por qué no? O sea, se están dando preguntas y preguntas y ha perdido tiempo. Alianza ha ganado territorio y está un poco difícil de que le Yo, paren la mira, mano a Alianza. A ver, escuchándolos, yo saco, hay cosas en las que coincido y hay cosas en las que quiero señalar, digamos, mi sentir. Yo creo que en este caso, Universitario de Deportes, con la presencia de Rabanal, primero perdió en lo físico un valor que tenía muy bien ganado hasta el año pasado. Partiendo de ese aspecto, al no tener el mismo despliegue físico, los jugadores empezaron a perder potencia, empezaron a perder rendimiento en determinados sectores del campo donde eran el año pasado y el anteaño pasado determinantes para los triunfos. Las bandas, la partida de Ureña y la presencia de Castillo nunca se llegó a igualar. De hecho, tuvieron que volver a convocar a un jugador prácticamente que estaba relegado en la banca, como fue que jugó el partido con Nacional aquí en Lima y que ganó 4-2 y que fue uno de los mejores jugadores. Ayúdenme, el volante ¿Quién? ¿De quién? de Universitario. Se me fue el nombre. ¿El uruguayo? No, No, ¿quién? ahorita me voy a acordar el nombre. Miguelito, el nombre, por favor. Señor. Que En la volante de Universitario y que le permitió a la U encontrar en ese partido tal vez su mejor rendimiento, ya no con Rabanal, sino con Araujo. Ujú. ¿Ok? Pero a partir de ahí, Universitario cada día se ha ido cayendo en el ¿cómo se llama? En el físico, a tal punto que el partido que pierde la semana pasada frente a Grau en el Monumental, se vio un equipo destruido desde lo físico, no tenía cómo hacerle frente a Grau y Grau se lo ganó de cabo a rabo y se lo ganó bien. Que la expulsión, todo lo que ustedes Pero quieran. mira cómo llega el gol de Grau, mal parada esa defensa. Exactamente. Ahora, Claro. la expulsión que se da en ese partido, Murrugarra. Gracias. Murrugarra, muchas Gracias, gracias, Miguelito. 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 Ese era el nombre que se me había escapado. Ok. Murrugarra era un jugador en Universitario que estaba prácticamente excluido. Pero como no rinde ni Castillo ni a los que lo ponen, lo trajeron a Murrugarra, pero Murrugarra tampoco es un jugador que te pueda dar, digamos, esa solvencia. Puede en determinados partidos tener buenos rendimientos, pero necesitas un jugador clave que sea el Ureña que no tiene hoy día la U y que el año pasado y el anteaño lo tenía. Entonces, en ese aspecto, creo que la contratación de un jugador de esa calidad, por ejemplo, Pavés, hace un rato hablábamos en el símil con Alianza, en la misma posición, cómo le cambió la situación y cambió la realidad de Alianza en esa parte del campo. Ujú. En el caso de Murrugarra, que digamos le fue a dar una mano a Castillo, que era el hombre denominado a ser el reemplazante de Ureña, no ha estado a la altura. Y otra de las cosas que perdió Universitario fue que cuando fueron a apostar por las contrataciones que habían llevado como refuerzos, salvo Arzugaray y salvo el defensa Fara, nunca. Bueno, Fara es de lo mejorcito Exacto. que Sí. llegó. Ni ¿no? Fa- o sea, Lo mejor. salvo Fara y Alzugaray, los demás nunca le respondieron. Sí. Entonces No, ahí no, se no. vino abajo definitivamente toda la planificación que habían tenido. Y ojo, aquí hay que mencionar y decir los nombres de los culpables de esta situación. Definitivamente. Porque está bien, Rabanal tiene su culpa, Sí, claro. pero también Álvaro Barco, El gerente deportivo. que ya no está en la U y que estuvo bien sacado, y está pasando piola hasta ahorita Velasco. Franco El Velasco. administrador. Porque él también tuvo mucho que ver en la conformación de todo lo que está pasando. Y de hecho, por eso en el último partido, no sé si ustedes han visto
las redes sociales, cómo la gente ya perdió la sí. paciencia absolutamente con Velázquez. Claramente le están Pin que se diciendo, vaya. está pidiendo que se vaya y están diciéndole de todo. Entonces, creo yo que la presencia del mister que ha llegado, de Cooper, le va a dar hoy día a Universitario la posibilidad digamos, media temporada que van a tener por el Mundial, la posibilidad de rearmar todo un esquema, porque está completamente destruido, y como bien dicen ustedes, y yo también creo lo mismo, que necesita Universitario olvidarse del 3-5-2 y jugar a lo que el entrenador les va a pedir, que por lo general termina siendo una línea de 4. Y si por ahí en algunos partidos puede llegar a jugar de 3 o de 5, bueno, el clima y la situación de la realidad del juego con el rival que puedan tener pueda cambiar eso, porque, y por aquí quiero llevar un ratito también esto al tema de Alianza, ¿no? Eso es otro de los triunfos que ha tenido Guede al éxito de Alianza. Exactamente. Jugar con diferentes sistemas de acuerdo al rival, a Y la situación. Exactamente, a la situación, es decir, a la localidad donde se va a enfrentar para poder adaptar. Y creo que ahí Alianza le sacó varios pueblos de ventaja a la U, porque la U siempre jugaba con el mismo sistema. Le leyeron la cartilla, se cayeron físicamente, los cambios, los refuerzos no resultaron y listo. Así se vino abajo Totalmente de acuerdo. la situación de la U, Totalmente ¿no? de acuerdo. Ahora, antes de pasar a Cristal, ¿qué sienten ustedes, y con esto cerramos el tema de la U, que pueda pasar el miércoles que juega la U? Creo que es un partido decisivo para su semestre, porque si a algo puede apostar todavía la U es la Copa Libertadores, que tiene una opción que precisamente se la va a jugar el día miércoles. ¿Por qué digo una opción? Porque si el miércoles no gana, difícilmente creo yo que la U pueda terminar clasificando a la siguiente etapa, porque tiene por encima al equipo chileno de Coquimbo y Tolima. Entonces, el día, para la U, el día miércoles, el partido con Nacional, Para ambos es debido a muerte, ¿ah? pero sobre todo para la U por todo lo que estamos hablando Sí, ahorita. Claro, sobre todo por la U. Entonces, ¿qué os sienten ustedes que puede pasar y qué debería hacer la U para sacar ese resultado que necesita en Montevideo? Sí, bueno, yo pienso que Universitario ahora con la llegada de Cooper tiene que mentalizarse en sus objetivos claros, ¿no? Lo primero está en levantar cabeza en el plano internacional. Ahora, por ejemplo, está revisando de Nacional Uruguay, no la está pasando bien en su liga tampoco, ¿no? Sí, exacto. Está en la 7ª posición con 22 puntos. Entonces, Universitario también no la está pasando muy bien en la Liga 1. Entonces, son dos equipos que ya vamos a ver qué es lo que puede hacer un Universitario. La U ya le ha ganado a Nacional también. Eso es un punto a favor que tiene el equipo crema. Entonces, ahora va a tener que plantear bien las cosas. Yo pienso que si la U se mentaliza, escuchan a su entrenador Cooper y hacen lo que el entrenador les ha pedido, creo que pueden sacar un buen resultado y yo creo que sería algo bueno que ganen, ¿no? El empate, Ricky, es un buen resultado para la U, o tiene que ganar. No, completamente. El empate es un resultado. Es un buen resultado también. ¿Sí? Es un resultado sabiendo que vas a cerrar fase de grupos de local contra Tolima. Aquí en Lima. O sea, el punto es un muy buen resultado. Ahora, ¿qué cosa tiene que pasar dentro del juego para que se dé el resultado? Bueno, hay un montón de situaciones que la U va a tener que prever, ¿no? Sobre todo en defensa, sabiendo de que el equipo uruguayo de local va a salir con todo y no van a dejar de ser uruguayos nunca en la vida. Claro. Y a los uruguayos... Y van a pegar más que de costumbre. Exactamente, pero a los uruguayos hay que jugarles con la pelota al pie, con la pelota al suelo. Si Universitario está en la capacidad de poder dominar el juego, dominar el balón desde ese sentido, yo creo que puede lograr algo interesante. Aquí en Lima tuvo el plus de la expulsión la U, si se recuerdan. Claro. Sí. Y terminó ganándolo 4-2 y lo ganó bien esa noche. Creo que, les voy a decir, no sé si concuerdan conmigo, no había visto un Nacional tan malo como el que vi esa noche. Sí, bastante irregular en 90 minutos, ¿no? O sea, tuvo por momentos, estuvo muy por encima de Universitario y después estuvo muy por debajo, y Universitario aprovechó muy bien esos minutos donde fue superior. El tener un hombre más también le ayudó. Exactamente. Entonces, obviamente, salió a relucir digamos, el portento de ser local y, bueno, lo ganó bien, pero ahora está a la inversa. Y los equipos peruanos han traído puntos de Uruguay varias veces por torneos internacionales. Entonces, yo creo que es también un poco mirar lo que se hizo antes
y creo que el estilo de Cooper va, digamos, un poco de la mano a qué es lo que de repente Universitario tiene que hacer para lograr los puntos en Gabriel, Guaguas. tú dijiste algo que es fundamental. Los dos equipos llegan mal. Ese clima puede ayudar a que la U también se dé cuenta que en el partido está ante un rival que se va a sentir obligado por A las ganar. circunstancias, no solamente a ganar, sino porque la gente que, no sé si te enteraste, que en la semana jugadores de Nacional fueron al entrenamiento de Nacional a meterles presión. Claro, hinchas de Sí, los Nacional. hinchas se metieron a meterle presión y han dicho que a los peruanos, así con esa palabra, a los peruanos hay que ganarles de todas maneras. Es que nos ven así, o sea, nos ven así siempre. Sí. Y bueno, es apechugar, ¿no? Es jugársela al todo por el todo. Jugársela y ahí puede aprovechar la U en dar la estocada final. Eso es lo que tiene que aprovechar el equipo crema. Salvar el semestre. Salvar el semestre, ¿no? No pasar con 11, como se dice, ¿no? Exacto. Porque la apertura de la U lamentablemente perdió la brújula en partidos claves. Entonces ahora para salvar el semestre creo que esta prueba contra Nacional ahí se va a ver. Y también que sepan escuchar a Cooper también. Creo que eso va a ser clave porque Cooper me parece que es un entrenador que tiene los pergaminos muy buenos, tiene una espalda muy fuerte, entonces eso tiene que ahora Universitario aprovecharlo para poder ganar ese partido. Así es, chicos. Entonces, ya saben los hinchas de la U, el día miércoles, su equipo va a jugar, si no me equivoco, 5:45 hora de Lima, el partido frente a Universitario. Acá dice un 5 de la suscriptor. tarde. 5 de la tarde. 5 de la tarde, vamos 5 de la Alianza, dice. Ah, Marco. Manco, gracias por tu mensaje. A todas las personas, síganos escribiendo, dejen sus comentarios. Y vamos a pasar al otro equipo que es una completa decepción esta temporada. Bueno, en realidad desde hace varias temporadas, dirían los hinchas de Cristal. Pero digo especialmente a esta temporada porque la ¿Pero verdad... a qué Cristal te refieres? al- ¿Al del torneo local o al no, de al del Copa torneo- al Libertadores? torneo- al Porque torneo- son al del- dos cristales. sí, al del torneo local, diferentes. porque estamos hablando ahorita de la Liga 1. Realmente, no sé si ustedes creían, tanto Gabriel como tú, Ricardo, que a estas alturas Cristal iba a estar en la posición que está en la tabla, definitivamente por muy no. mal que se sabía que no habían, digamos, contratado tampoco grandes jugadores ni nada, pero ¿ustedes imaginaban estar a Cristal a un punto de los equipos que están peleando la permanencia por no descender? Bueno, o sea, digamos, pensarlo como tal, no, pero es bastante razonable después de darte cuenta de que Cristal, en su intento de poder conformar un equipo competitivo, llega a ser un equipo bastante corto y limitado en algunas... Pero para estar a un punto de perder la categoría si terminara No, el campeonato pues no, hoy día. claramente no. O sea, no me lo esperaba que esté tan cerca Yo tampoco, al la al verdad, hoyo. no, la verdad, Al hoyo. por ahí 10º, 8º, ya por último, y diciendo que es una Claro. mala campaña, pero está 14, si no me Sí. equivoco. Sí, pues, Ahora, yo pero no- físicamente los esfuerzos han sido puestos en prioridad para Copa Libertadores. Entonces, ahí es donde hablamos de un Sporting Cristal en Copa y el otro en el torneo local. Seguramente pensarán y presupuestarán en el tiempo de que en el clausura seguramente se van a recuperar. Yo la verdad, Pero dándole prioridad definitivamente al torneo local. O sea, yo la es- verdad, es bastante fregado porque hay que tener mucho cuidado con lo Sí, que... con el cómo te descenso. descuidas en la liga, sobre todo porque uno nunca sabe de repente, así como Chancas esta temporada que está siendo protagonista, viene en el clausura otro equipo y empieza a remontar Cusco, que es uno que se ha caído feo y de repente remonta y después tiene un equipo más que remontar Cristal y va a ser más difícil, pero vamos yo, a... Gabriel, Mm. no sé, tú sí Ujú. estás de acuerdo con lo que digo. Yo, la verdad, no creía que Cristal, a estas alturas, faltando 2 fechas para que termine la apertura, iba a estar 14 a un punto de perder la categoría. Sí, yo creo que definitivamente yo tampoco lo esperaba de Cristal. Y bueno, Cristal también ha pasado por cosas interesantes. Por ejemplo, la salida de Pablo Butori también, ¿no? Sí. Creo que eso también afectó en cierta manera. Y pienso que también la gerencia deportiva, por ejemplo, que es Gustavo Ceballos y Julio César Uribe, que también están metidos en el equipo, no han podido consolidar o llegar a los jugadores de Cristal, ¿no? Darse cuenta en qué equipo están, porque Cristal tiene buenos jugadores, ¿no? Por ejemplo, tiene a Araujo, que es un buen defensa, Yotun, que para mí es uno de los mejores volantes ahorita de nuestro fútbol peruano y de nuestra selección.
Entonces, ahora lo que tiene que hacer el equipo de Cristal es no descuidar el torneo nacional también, ¿no? Porque te descuidas y va a pasar con otros equipos que tienen que estar luchando el descenso, y luchar el descenso es muy difícil remontarlo. Tienes una presión, un estrés. Le ha pasado a equipos como Alianza, ¿no? Que en el 2020 que se estresó por no salir de esa zona. Cristal le pasó también, me acuerdo, en el año 2007, ¿no? Remontar de estar en el descenso. Entonces creo que eso es lo difícil. Entonces lo que tiene que hacer el equipo de Sporting Cristal es ya no perder esos puntos, ¿no? Y tratar de empezar a recuperar para ir subiendo, ¿no? Y salir de esa zona tan fea que a nadie le gusta, que es el descenso. Ahora, hablando de la baja, y no sé, ¿vieron la noticia de Binacional que va a estar obligado a jugar la Liga 1 el próximo año? Este año descienden 2. Sí, exactamente. Claro. No, ese tema también lo vamos a tratar en un ratito más, antes de cerrar el programa. Pero hoy día yo escuchaba a Felipe Cantuarias, que ha sido presidente de Cristal en épocas pasadas, y hablaba de que la situación entre la gente que en algún momento tuvo que ver con Cristal, Francisco Lombardi, Felipe Cantuarias, Eduardo de Bequis, están muy, pero muy realmente preocupados porque ellos, en este caso Felipe, lo escuchaba hablar en el programa de Eddie Fleischmann, decía que él encuentra que hay 2 personas que tienen que ver mucho con la debacle de este Cristal, no de este año, sino que es una consecuencia de lo que ha estado haciendo mal Cristal desde que Innova asumió la gobernanza del club, y se refería nada menos que a Chalaquita González, que es uno de los dueños de Innova, y el otro es el actual presidente, ¿no? Que tuvo que ver también mucho con el tema de la Liga 1 Max, que para que ingresara a esta situación del cambio digamos, de los derechos de transmisión, y que bueno, después se retiró de ahí. Joel Raffo, efectivamente, gracias Gabriel. Tanto Joel Raffo como Chalaquita González, él lo señaló directamente por los culpables de esta situación de Cristal, y no le falta razón, porque además él decía, tomo sus palabras, de que todo tiene que ver porque estos 2 personajes han alejado a toda lo que es la cúpula dirigencial de Cristal, que tuvo que ver con el ¿cómo se llama? Con el manejo anterior en años anteriores de Sporting Cristal, porque él lo señalaba de que eran personas muy soberbias, que creen que lo saben todo, y que el mismo Felipe Cantuarias llamó a Julio César Uribe a finales del año pasado, en diciembre, para pedirle en una reunión en la casa del propio Felipe para que hiciera llegar tanto a Chalaquita González como a Joel Raffo, que gente de Cristal, Pancho Lombardi, el mismo Felipe Cantuarias, Eduardo de Becchi y otros dirigentes que habían tenido antes que ver, mandara la unidad, y pese a las diferencias que ellos tenían, a trabajar todos juntos para sacar a este Cristal adelante, porque él ya venía a venir todo esto lo que está pasando. Que esta cuestión es una consecuencia precisamente, y que después de esa reunión Uribe nunca más lo volvió a llamar. O sea, quedó en darle una respuesta y simplemente no lo ha vuelto a llamar y no ha vuelto a tener contacto con Julio César Uribe hasta el día de hoy. Entonces él decía, esto se debe precisamente a que hay gente que es completamente cerrada, obtusa, que todo lo quieren hacer ellos, y las consecuencias se están viendo. Y la preocupación de él es que si esto sigue así, Cristal puede terminar perdiendo la categoría. Pero y no entonces Uribe también sería un culpable. Por supuesto, porque él señala de que ya Julio César Uribe se ha convertido en un tontútil, porque es el que sale a dar la cara de todo lo malo que está pasando en Cristal, pero hasta ahorita, por ejemplo, Joel Raffo no ha dicho una sola palabra de lo que está pasando. No ha declarado nada. Entonces yo quisiera saber qué piensan ustedes o qué opinan ustedes de esto que está pasando con Cristal y cómo ven que se puede sacar esto adelante, ¿no? Claro, yo pienso algo importante que tú mencionaste, Carlos, que es fundamental. O sea, zapatero a sus zapatos. ¿A qué me refiero en eso? Que los que dirigen un club de fútbol tienen que estar en la posición que les toca, ¿no? Por ejemplo, el gerente deportivo no se va a meter el administrador a decidir, ya voy a fichar a este jugador, voy a traer a este. No, tiene que encargarse
una base, ¿no? O sea, el gestor deportivo, el gerente deportivo con el entrenador a escoger los fichajes. Entonces, que no haya intromisión de otras personas. Entonces, eso es lo que necesita Sporting Cristal. Y los refuerzos también de Cristal no han sido los mejores. Exacto, no han sido los mejores. No han sido los mejores. O sea, Cristal hace años que no trae un buen delantero. Después de, tal vez el único que estuvo, que se fue luego al fútbol boliviano. ¿Riquelme? No, el delantero. Cauterucho. Cauterucho. Después de Cauterucho, Cristal no volvió a traer nunca más un delantero de ese nivel, porque si tú te das cuenta, todos los delanteros después de Cauterucho que han pasado, No. hasta Es que dejó la valla alta, hasta ¿no? Viseu, que está el día de hoy, han sido jugadores de poca monta y que además a Cristal le está faltando hace rato renovación y un líder en el medio campo también. No tiene un Casulo. Después de Casulo no ha habido un jugador que haya tomado las riendas. Exacto, la batuta. Yotun es un jugador que hace lo que puede, que también ya está jugándose los descuentos porque no es un jugador ya de los jovencitos, pero después de eso no tienes más. O sea, todos los jugadores, después Cristiano que ha traído, bastante regular, sí, pero no es ese equipo que antes te traía. Casonati perdió regularidad. Exactamente, ¿no? ha perdido fuerza, ha estado más lesionado que Wisdom jugando. también perdió Sí. protagonismo. Entonces, hay como una sensación de que Cristal también está como la U, que ha perdido el rumbo y no sabe por dónde encontrar la situación. Y si realmente Cristal de verdad no se refuerza como debe hacerlo para el torneo clausura, la situación se le puede poner color de hormiga, porque cuando tú ya empiezas a entrar a jugar un clausura viendo la tabla de abajo y no de arriba, y eres acostumbrado a ser un equipo grande, los puntos cada día se le van a hacer más complicados, porque los puntos que ya no ganó en la apertura no los va a recuperar en el clausura. Entonces, creo que ahí Cristal tiene que tener mucho ojo y tiene que preparar un equipo para tener un inicio de clausura espléndido, porque eso es lo que necesita. No necesita empezar bien el clausura Cristal, necesita tener un espléndido inicio para empezar a posicionarse en los primeros lugares, ganar puntos y cada vez ir viendo menos de abajo la tabla, sino viéndola más bien con la expectativa de arriba, porque si Cristal tiene un inicio más o menos nomás, pasan las fechas y se les van a empezar a venir los Comerciantes Unidos, se le va a ver Juan Pablo II, Es lo que te se le va a Rivales venir directos. Grau, y esos equipos son bien fregados cuando están en situaciones de perder categoría. El Sobre mismo todo si Boys. tienes que ir a definir a la altura, ¿no? Exacto. Entonces, creo yo que la situación de Cristal es bien complicada. Muy delicada. Y juega ahora este fin de semana con ADT en el estadio Gallardo. del Gallardo. Y ADT es un equipo también que es complicado jugando de visitante, duro, ¿no? Entonces, Cristal juega la Copa Libertadores también esta semana. Contra Cerro Porteño. Exactamente. También está vivo en la Copa. Sí. ¿Ya? Va a depender de que logre un buen resultado. Primero, con... Es el Cristal más ¿Con Cerro camaleónico Porteño que... o con Palmeiras juega? No, con Cerro. ¿Con Cerro? No, Ok. juega contra Junior. De Ah, visita. ya, perdón, con perdón, con contra Junior, Junior claro. de Sí, ya decía Barranquilla. yo, ya decía Sí, yo. Sí, correcto. con Junior de Barranquilla y Ujú. luego cierra con Cerro Porteño. Entonces, y los dos partidos los juega de visita. Sí, Entonces, al igual que la U, Cristal está en la necesidad de salvar el semestre, entre comillas, Con 11. ganando el partido en Colombia, porque si le gana a Junior, que está jugando en el torneo colombiano y está entre los semifinalistas del torneo colombiano, puede tener alguna posibilidad de también tentar una clasificación incluso en Copa Libertadores, porque ya definiría con Cerro Porteño en el último partido cuando jueguen en Asunción. Pero si empata, obviamente que puede quedar más para una Sudamericana que para una Libertadores. O sea, el caso de Cristal realmente sí yo lo veo con, incluso yo te diría, con más preocupación que el de la U, porque estamos hablando de un equipo que está entre los posibles descendientes. Claro, hablando netamente de torneo De local. descender, claro, de Sí, descender claro. la categoría. Entonces, la verdad que va a tener que apuntar y hilar fino Cristal para poder salvar. Y para terminar en los últimos 2 minutos, hablar de lo que tú decías, Ricardo, Sí. del caso de Binacional, que la Corte... La Es- Corte. Sí, le ha dado la razón para Y está que... obligando a la federación a incluirlo el próximo año en la primera división a binacional. Exactamente. Cosa que va, bueno, ya, no nos sorprende a nadie.
¿no? Pero este año descienden 2 equipos y forzosamente se va a incluir a Binacional, lo cual el próximo año estaría teniendo el mismo formato que el año pasado, que descansaba un equipo, una fecha y así sucesivamente. Entonces, es una más de el torneo local que preside Agustín Lozano, ¿no? Así es. Y Una por más. ejemplo, la federación ya sacó un comunicado, ¿no? Yo estaba leyendo el comunicado de la Dale, federación. léelo. Y dice, ¿no? La federación reafirma la importancia de que los temas deportivos sean resueltos estrictamente dentro de los órganos de justicia deportiva y del Tribunal Arbitral del Deporte, el TAS, conforme a los lineamientos de FIFA, Conmebol y el estatuto de la federación. Y exhorta a todos los actores del sistema futbolístico peruano a que sus acciones sean transparentes y se enmarquen en las reglas de juego dentro de la cancha. Finalmente, la federación garantiza que sus mecanismos regulatorios y procedimentales ofrecen predictibilidad, legalidad, razonabilidad, transparencia y seguridad jurídica dentro del fútbol peruano. O sea, prácticamente lo que está diciendo es que tienen que ir a los órganos deportivos, porque si aplican a lo que está haciendo, que han ido por la justicia ordinaria, porque ha ido al Tribunal Constitucional, así es, ¿no? Entonces, pueden desafiliar a la selección peruana de la FIFA, que en Perú no participe tampoco ni en torneos como Copa Libertadores y Sudamericana. Entonces la federación lo que está haciendo es un poquito lavarse las manos y que vayan a los rectores Ahora mira, jurídicos yo deportivos. escuchaba hablar al presidente de Binacional en la mañana, también lo entrevistaron en el programa de Fleischmann, el señor Aquino, si no me equivoco su apellido, Juan Carlos Aquino creo que se llama, y él señalaba de que esta decisión que ha dado el Tribunal Constitucional pidiendo de que a Binacional se reintegre al torneo del 2027 se debe a que Binacional agotó todos los mecanismos deportivos habidos y por haber, yendo primero obviamente a apelar a la sala de la Federación Peruana de Fútbol, luego cuando esta no le dio la razón fueron al TAS, el TAS dio una orden para que en cierta forma enmendaran lo que habían hecho ellos mal, porque el problema que se origina con Binacional tiene que ver con una quita de puntos al Boys en el 2023, que tenían que quitar 12 puntos y lo que hace digamos, la gente de la Federación Peruana de Fútbol, el tribunal, es de esos 12 puntos, quitó 4 en el año 2023 y los otros 8 los quitó en el 2024. De esa manera, no perdió la categoría, sino Binacional fue el que se perjudicó. Entonces, ellos fueron precisamente al TAS para que esa situación se enmendara y se quitaran los 12 puntos en el 2023. No lo hicieron, el TAS dio esa orden y la Federación Peruana de Fútbol simplemente les dijo que ya la apelación que habían hecho ellos estaba a destiempo y por eso no iba a quedar en nada. Entonces, dada esa situación, es que ellos han acudido ahora al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional les ha dado la razón y ahora la Federación por eso saca ese comunicado, pero no menciona en ese comunicado que sí Binacional agotó todos los mecanismos deportivos, habidos y por haber. Entonces, hay una más de Rintintín Lozano, una más de el Yapichonguiano, que lamentablemente de fútbol sabe lo mismo que yo de astronomía o de ciencia cuántica, porque cada cosa que toca mete las 4 y bien hasta el fondo. Entonces, la gente que lo rodea realmente no es gente capaz. Y una vez más, y con esto cierro, el próximo año aparentemente el campeonato va a terminar jugándose nuevamente con equipos impares. Increíble. Increíble, pero cierto, una vez más vamos Pero a no tener... es la primera vez, ni será la última seguramente. Mientras así esté que... Lozano, tenlo por seguro que no va a ser así. Así es el con fútbol esto, peruano. Exactamente. Así que con esto estamos llegando al final del programa de hoy, agradeciendo tanto a Gabriel como a Ricardo. Gabriel, tu despedida de Tribuna Caliente y te esperamos el próximo viernes. Sí, muchas gracias. El viernes estaremos ahí con toda la información. Agradecer también a Frida, mi enamorada, que venía aquí a acompañarme al programa. Un saludo también para Sergio, que también nos está siguiendo, un amigo mío, y a Sandra. Y nada, agradecer a todos y el próximo viernes vendremos con más información
y veremos qué sucederá. Sí, el futuro de los equipos peruanos en Copa Libertadores se define este miércoles, tanto Sí, con este Cristal miércoles. como con la U. Tu despedida, Ricky, para toda la gente de Tribunas Calientes. Nada, gracias por estar ahí. No se olviden siempre de dejar su yape. Bueno, hoy día no hemos tenido comentarios, pero ya para la próxima, el día viernes, seguramente ya comentaremos lo que ha sido la fecha de Copa Libertadores para Universitario y para Cristal. Y la previa de lo que se Y viene, la ¿no? previa Para de Alianza. de Claro. la penúltima fecha de la apertura. Exacto. Exactamente. Agradeciendo a Miguelito en los controles. Nos despedimos de ustedes. No olviden dejar su like. Suscríbanse al canal o a los canales de Amanecer Libertario y Un Pata Libre. Y con todos nosotros será hasta el próximo viernes a las 8:30 de la noche, cuando digamos que estamos presentes nuevamente en Tribuna Caliente. Muchas gracias y nos vemos. Saludos. Gracias.